Adelante, por favor. Gracias, mis estimados hermanos, amigos. Gracias primeramente por la invitación que me han hecho. Gracias, David, por la invitación. Me da gusto compartir este último sermón o este último sermonete del año con ustedes para poder estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice. Bueno, quisiera en esta hora hablar sobre el libro de Colosenses. Y para hablar sobre el libro de Colosenses tendré que hacer una introducción porque el tema es el Adviento. Y siendo así el tema y siendo el tema que me han asignado, quisiera hacer esta breve introducción al tema. Primeramente, bueno, sí, el formato virtual es un poco raro todavía para nosotros los viejitos que no estamos acostumbrados a estas cosas, pero nos da ciertas ventajas. Un buen editor de libros cristianos o libros escritos por cristianos, dicho con mayor corrección, decía don Samuel Escobar hace unos días que teníamos una conferencia con él, decía que Pablo había sido un gran visionario en cuanto a la forma de hacer el evangelio o establecer el evangelio. Y una de esas visiones era escribir en un mundo donde el 3% era lector y el resto era analfabeto. Esto era increíble. Y prueba de ello nos decía ese libro de Colosenses donde dice, les escribo a ustedes y mándenle la carta para que se lea en la Odisea. Es decir, esta carta que vamos a ver no solamente era para Colosas, era para la Odisea también. Y no había, pocos eran los que sabían escribir y pocos eran los que sabían leer y tenían que ser leídas las cartas en las iglesias. Ahora tenemos la ventaja de poder escuchar. Cuando se habla de formato digital o cursos virtuales, decimos, pero ¿cuántos podemos acceder? No todos tenemos esta oportunidad, pero seamos visionarios, grabemos para que los hermanos que no estén, como lo está haciendo ahora mi estimado Brian, lo puedan disfrutar después. No tanto lo que yo diga, porque lo que yo diga puede ser trascendente, pero sí lo que quede de la palabra de Dios. Porque si algo me queda claro en esta mañana, es que el formato digital o el formato presencial tiene un hilo conductor, que es el Espíritu Santo que nos guía y nos hace estar en su presencia siempre. Es así como vamos a iniciar. Voy a poner aquí este formato para estar hablando con ustedes y viéndoles y demás. Bien. Tenemos entonces este tema que son tres palabras. Vamos a hablar sobre tres palabras. Y estas tres palabras tienen que ver y tengo que dar un antecedente de esto como introducción. Y el primer antecedente tiene que ver con nuestras propias manos, porque cada uno de nuestros dedos va a representar 200 años. Cada uno de los dedos, ¿cuántos años va a representar? 200. A ver, quiero ver sus manos, quiero ver mi auditorio con sus manos, ahí están sus manos. ¿Tenemos cuántos dedos? 10 dedos, así que vamos a representar los 2000 años del cristianismo. Cada uno de estos dedos van a representar los 20 siglos del cristianismo, los 2000 años. Entonces, cada uno 200, los primeros dos serían 400 años que representarían la etapa del cristianismo primero. Y luego tenemos los siguientes 5 años. Estos 5 años representarían la Edad Media y los últimos 600 años representarían el cristianismo moderno o después de la reforma radical o la reforma, vamos a decir, escolástica del siglo XVI. Entonces, de esta manera vamos a aprender y entonces ya queda clarísimo que estamos hablando de cada uno de nuestros dedos como 200 años. Para aclarar mejor, tengo estas manitas que están aquí, vean ustedes, y estas manitas que están aquí nos hablan de
exactamente esto. ¿Cuántos tenemos? 200, 400 años de la iglesia primera, 600 años de la iglesia después de la reforma del siglo XVI hasta el siglo XX. Bueno, sé que estamos en el siglo XXI, pero los que somos hombres del siglo XX decimos 600 años, y esa mano que está ahí se llama la mano, no la mano que mece la cuna, sino la mano de la Edad Media que abarca 1000 años. 1000 años de la historia del cristianismo tienen que ver con la Edad Media. Esto nos deja en una situación muy interesante. La situación es que la Edad Media deja una huella, una marca sobre el cristianismo que es imborrable y que sigue hablando a nuestros días. En esta Edad Media había un lenguaje internacional que era el latín. El lenguaje latín se habló por esos años que son 1000 años, porque acuérdense, cada dedo vale por dos. 1000 años donde se habló el latín, y el latín dejó una fuerte influencia sobre el cristianismo. Por eso la palabra adviento o advenimiento viene del latín. Y vamos a ver 3 puntos en terminando esta introducción, que tienen que ver con lo que vamos a ver. Primeramente vamos a ver el tema que se me encargó, que viene número 1 en el libro de Éxodo, capítulo 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ir a la Biblia, pueden tenerlo ahí abierto para ir mencionando los versículos que voy a ir, o pueden escucharlo. Y en este momento vamos a hablar sobre este momento del Adviento y el primer punto. ¿Qué pasó en la Edad Media? En la Edad Media pasó algo muy interesante. Había una lucha entre el ser maravillado por Dios, el ser maravillado o maravillarse delante de la presencia de Dios, contra el pensamiento mágico. Si bien hubo cosas muy buenas, como la traducción de Jerónimo de la Biblia a un solo lenguaje internacional, al lenguaje que podían entender todos, ya no solamente los idiomas originales como el hebreo o el griego, sino un idioma que podían entender todos, como lo que fue para nosotros el año de 1465 con Casiodoro de Reina, la traducción que ahora tenemos en nuestras manos, que yo tengo aquí la versión 1960, pero hay otras revisiones de esta Biblia y donde surgen el que podamos leer en nuestro propio idioma. Sin embargo, en la Edad Media, lo que pasó es que había una época de mucha oscuridad, muchísima oscuridad. Y en esta oscuridad, el maravillarse dejó de ser algo importante y pasó a un pensamiento mágico. Voy a poner un ejemplo para ver la lucha entre el pensamiento mágico y el pensamiento de maravillarse. Algo de maravillarse, por ejemplo, es lo que encontramos voy a hablar como hablamos en español, salmocho, porque juntamos las palabras. ¿Se dan cuenta cómo juntamos las palabras? Y decimos, en lugar de decir Salmo 8, decimos el salmocho. El famoso salmocho que ustedes conocen es aquel que por ahí dice una poesía hebrea muy hermosa. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus manos o de tus dedos, dice la versión 60. La luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmo 8. Ese es el pensamiento de maravillarse, de estar pasmado ante un cielo maravilloso, ahora que iban a venir un cometa y que tenemos oportunidad de salir de noche. Nuestras ciudades llenas de luz no nos permiten tanto, pero podemos extasiarnos. Cuando usted va al campo y no hay mucha luz, puede decir, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él? Este es un pensamiento de maravillarse ante la obra de Dios. ¿Qué sería un pensamiento mágico? Un pensamiento mágico sería, por ejemplo, la falta de valor para enfrentar la vida. Ese es un pensamiento mágico. La falta de valor para enfrentar la vida, que en el diccionario, según Aún Vega, se dice horóscopo. Porque el horóscopo no es otra cosa más que una falta de valor para enfrentar la vida. No ponerse los pantalones.
Los cristianos no usamos el horóscopo ni le andamos diciendo al pastor, a ver, o al hermano anciano o al maestro, le damos, ay, hermano, ¿cómo será? ¿Qué debo hacer en la vida? ¿Cómo debo comportarme? No, 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 no. Nos maravillamos ante la presencia de Dios y nos creemos hijos y en la presencia completamente de Dios. Ahora bien, vamos al libro de Éxodo, capítulo 3 y 4, que es un extraordinario diálogo entre Dios y Moisés. Es ahí donde aparece la palabra yo soy. Y precisamente en el versículo 13 del capítulo 3, en este diálogo, Moisés dijo a Dios, y ahí aparece una palabra en la versión 60 que estoy leyendo ahora, dice, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo. Me parece un diálogo extraordinario porque este hombre Moisés, que había estado por 40 años hablando con puras chivas, allí en el monte se le había olvidado el egipcio, se le había olvidado el hebreo y no sabía más que berrar y dice, soy tartamudo, soy lento para hablar, yo no puedo ir. Pero bueno, le está hablando Dios desde una zarza y desde una zarza le está diciendo, ve a los hijos de Israel porque los voy a liberar. Y dice eh, Moisés, como diría los abogados en la actualidad, supongamos sin conceder que voy y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Versículo 14, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Estas palabras vienen a escribirse en los 5 siglos, recuerdan ustedes los 5 siglos de la Edad Media, con una postura teológica que se llama ego sum qui sum, que son palabras latinas que quieren decir yo soy el que soy. Ego, yo, la primera persona. Yo, sum, soy. ¿Quién? El que soy. Este es el maravilloso nombre que revela Dios a sus hijos. Ahora bien, una maestra de teología que se llama Beatrice Ratti, por cierto, voy a poner aquí por si alguno es un librito que publica el Fondo de Cultura Económica, lo puse ahí en el chat, por si alguno lo quiere en algún momento tener, es un librito de Fondo de Cultura Económica que se llama Los Hebreos. Y este librito de los Hebreos contiene exactamente esta palabra al principio en su introducción del libro que dice, el cristianismo tiene hondas raíces en el judaísmo. Y el judaísmo hace algo que me parece muy extraordinario, que dice, no nombremos el santo nombre de Dios. Es algo de reverencia que me parece a mí muy valioso y muy extraordinario, el respeto al nombre de Dios. De tal manera que tenemos el primer problema, que es, ¿cómo se llama Dios? Casiodoro de Reina, en el año que les mencioné, que traduce por primera vez, acabamos de cumplir 450 años de su traducción, que traduce el nombre, utiliza el nombre Jehová, porque en el tiempo que él traduce en nuestro español no existía la J aún, pero lo traduce de unas letras hebreas que les voy a presentar aquí. Espero no hacerlos muchas bolas y no me tardaré muchísimo en esto, pero aquí están las letras hebreas que tenemos. Y si notan ustedes, la primera no es la que está en la parte izquierda de su pantalla, sino en la parte derecha, y es la famosa J o tilde de la ley que menciona Jesús. Ahora, ¿cómo se diría esto en español? Pues al derecho tendríamos ahí ya la palabra con la primera J, H, B chica, H. ¿Qué nos pasa con esta palabra para traducirla al español que se enfrentó Casiodoro de Reina? Que estas palabras o estas letras eran solamente consonantes y no usaban vocales, ni estaban escritas vocales, y además de eso, como era un nombre al cual se debía mucho respeto, entonces el nombre no se decía ni se pronunciaba y se decía el creador, el hacedor, el todopoderoso. Cada que se llegaba a este nombre se decía de esta manera. Ahora,
El problema que tenemos es que tiene una doble fonética, ya que también la palabra, la primera letra que ven ustedes, que es esa comita que está allá arriba, recuerden que el hebreo se escribe y se lee al revés, es la famosa yod. Por eso al derecho tendríamos Y, H, W, H. Por eso algunos traductores de la Biblia utilizan Yahvé en lugar de Jehová o Jehová. Esto no nos deja en ningún problema, solamente nos deja en la parte donde en el libro de Primera Timoteo 1 y en Tito 3 recomienda Pablo, dice, no se pongan a discutir sobre cosas que no tienen valor ni importancia. No es una discusión, no es decir, se dice de tal o cual manera, simplemente aquí vendríamos a tomar la parte de aplicar qué es maravillarnos del nombre de Dios. No es decir, bueno, ¿qué es el nombre de Dios? Es Dios, viene de Zeus, el nombre de Dios se debe decir Jehová, el nombre de Jesús se debe decir como se decía en hebreo. No, no tenemos que pelearnos con eso. Lo que tenemos que es maravillarnos de que este nombre fue revelado como un Dios personal que afecta nuestras vidas y nuestras conciencias. Alguien ha dicho algo muy importante. Los seres humanos, los mexicanos, los jaliscienses, incluyendo a los del Distrito Federal, por toda la pena que les cause a ustedes esto, es decir, a mí, a Héctor, de alguna manera somos ateos prácticos, es decir, decimos que Dios existe, pero vivimos como si Él no existiera. Lo importante del nombre de Dios no es tanto cómo se dice, cómo se pronuncia, sino lo importante es qué presencia tiene en nuestras propias vidas. Agotamos así la primera parte del punto 1 y pasamos al punto número 2, que tiene que ver ahora con la palabra adventus. Adventus o advenimiento. Bien, ahí vamos a ir a Gálatas, ahí está, número 2, Gálatas 4, y leo 4:4, más venido, vuelvo a repetir, en el latín la palabra venido era adventus, ahí cuando ustedes tenían de don Jerónimo, el traductor de la Biblia, que tradujo de griego al latín, la palabra más venido usó la palabra adventus, que también viene a ser una parte fundamental de la doctrina cristiana establecida en la Edad Media, en esos 1000 años del cristianismo. El adventus. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Estoy leyendo la versión 9, que fue la que se tradujo en 1909 y hablaba un español de acuerdo a lo que se hablaba a principios del siglo pasado. Súbdito a la ley, vean la palabra súbdito, no es común, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Ahora, la aplicación aquí es sencilla. El advenimiento no es preocuparnos si eran velitas que se prendían cada semana. No, el advenimiento significa que ahora tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios, que tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. El pensamiento maravilloso es que tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. El pensamiento mágico sería decir, ay, pues mira, si prendemos las velitas, entonces sí va a resultar que regrese la primavera porque estamos con este problema, porque este es el origen mágico del Adviento. Y hay quienes se ponen a discutir, como dice Pablo en 1 Timoteo y en Tito 3, acerca de si cuál es el origen del Adviento, si es bíblico. Claro que es bíblico, ahí está, en Gálatas 4:4 dice el Adviento, el advenimiento, pero no tiene que ver con algo mágico de prender velitas. Ahora, este es un simbolismo, lo vamos a leer ahora mismo en Colosenses, y este advenimiento tiene que ver con que nosotros seamos ahora adoptados como hijos. ¿Qué significa adoptados? Que no éramos hijos. Ahí Pablo en Gálatas lo expresa muy bien, dice, ustedes eran como los hijos de los esclavos, eran parte de la familia de los hijos de Dios, pero no estaban incluidos en la herencia, mas ahora
por el acto de Dios han sido incluidos en la herencia. Ahora somos no como unos hijos esclavos, sino somos como hijos, dice Gálatas, de la libre, no de la esclava, hablando de la alegoría de Agar, la esclava. Y entonces tenemos este momento en nuestra vida donde decimos, ¿eres libre o eres esclavo? ¿Eres libre o eres esclavo? Maravillarte delante de Dios es decir, yo tengo la libertad. He contado varias veces esta anécdota que he dicho que cuando yo trabajando en imprenta, mis compañeros querían obligarme a, ellos habían hecho la apuesta, seguramente aún lo vamos a hacer tomar tequila con Square, ¿verdad? Y cada día, y ellos se molestaban tanto porque yo solamente me tomaba el Square y nunca le echaba del tequilita, ¿verdad? Y entonces algún día ya molestos dijeron, es que a ti no te permite tu religión, no tienes libertad. Le digo, no, es al contrario. Yo tengo la libertad de decidir de hacerlo o no hacerlo y decido conscientemente no hacerlo. Pero discúlpame, tú no tienes esa libertad, eres esclavo del pecado. De tal manera que esa libertad de hijos libres es la que tenemos los cristianos. No tenemos una lucha temerosa de que vamos a pecar, de que el mal está ahí a la puerta y si no, tenemos la libertad de escoger la vida que Dios nos prometió desde el principio. Una vida como hijos de adoptados. Por eso el advenimiento es tan importante para nuestra vida. Pasemos ahora sí al punto número 3. Aquí está el versículo que acabamos de leer, más venido el cumplimiento del tiempo. Para que fuéramos redimidos y adoptados como hijos. Y pasamos a Lucas capítulo 2, versículo 6. ¿De acuerdo? Y Lucas capítulo 2, versículo 6. Bueno, Lucas 2 es un maravilloso, el historiador Lucas es maravilloso en la historia que cuenta acerca de Jesús. Y utiliza dos palabras en griego muy interesantes, aconteció y aconteció. La empieza a mencionar en lo que nosotros conocemos como 2.1, dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para llevar un censo a todo el mundo habitado. Y luego el versículo 6 y el versículo 7 nos habla de la palabra natividad o nacimiento. La palabra que nos habla aquí es la palabra en latín, que es la tercera palabra, por eso titulé 3 palabras, nativitas. Y no se trata de ninguna manera de una estación del metro en la Ciudad de México, sino de la palabra latina que significa nacimiento. Y esta palabra aparece en latín en Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, de la siguiente manera. Voy a leer ahora el latín. Quiero que tengan sus oídos atentos. A ver, quiero sus oídos atentos a leer latín. ¿Listos? Bien, vamos a leer latín, pero con una traducción al español. Dice, aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, de su nativitas, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo mágico puede ser, como dijimos anteriormente, lo mágico podría llegar a ser que veamos esta historia como algo que tiene que ver con comprar regalos. Podemos estar en contra de la Navidad y dar culto a otro Dios que es el Dios del dinero. Podemos estar en contra de la Navidad y pensar que no ha nacido Dios en nuestro corazón. Quisiera leer un poema de un canto navideño viejito. Estaba recordando con mi esposa hace días pasados, ¿verdad? Que era un canto que entonábamos en Navidad. Ya pocos cantos se entonan en Navidad, pero bueno, comprendemos que los viejitos a veces tenemos nostalgias que no tienen los jóvenes. Y este canto, que se llama Tenemos Esperanza, de Pereira y Pagura, dice
No lo canto porque si lo canto se apagan todos sus micrófonos, su sonido, pero lo leo, el poema. ¿Por qué él entró en el mundo y en la historia? Porque quebró el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría. Y este canto o este poema nos lleva ya a la lectura que haré para terminar como conclusión en los minutos que me faltan, en los 5 minutos que me faltan, de Colosenses, el famoso prometido Colosenses capítulo 2, verso 8 al capítulo 3, verso 17. Dejo esta presentación para regresar a mi cámara normal para leerles detenidamente quisiera quitar también mi anclaje, quisiera verles a todos, porque vamos a leer la palabra y con esto en una forma reverente vamos a ver cómo el hilo conductor del Espíritu Santo nos estuvo guiando en cada una de las palabras de quien cantó, de quien dirigió, de quien dio anuncios, en palabras que eran bíblicas, que están en nuestro corazón por el Espíritu Santo. No leeré todo porque el tiempo falta, pero sí algunos versículos. Colosenses 2, versículos 8 al 10. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Porque en él, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es el Adviento, eso es la natividad, eso es el ego sum qui sum. Este versículo, Colosenses 2:9, es esto, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Ustedes están completos, no somos parte. No nos vayamos a la mágico pensamiento. Mira, es que yo tengo mi media naranja, nada de medias naranjas. Los seres humanos somos completos, cada uno de nosotros. Sí, dependemos, interdependemos de otros como seres humanos porque Dios nos ha hecho seres de relación. Pero en Dios dice aquí, Colosenses 2, capítulo 9 y 10, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Voy a brincar hasta el verso 16, que es este versículo. Dice, por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida o respecto a días de fiestas, lunas nuevas o sábados. Todos ellos es una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie los prive premio, de su premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que han visto, vanamente hinchados por su mente carnal. Ya vemos muchos maestros que dicen, mira, aquí yo digo que esto, que aquello, pero dice, nadie los prive de esto, de su libertad de ser completos en Cristo, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido y constituido, y por coyuntura, vuelvo a leer porque me equivoqué, nutridos y unidos por coyunturas y ligamentos, creados con el crecimiento que da Dios. El crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Somos completos. El versículo 7 y 8 nos dice, somos completos, sí, pero estamos en un proceso. ¿Recuerdan el libro de Proverbios? Dice, la vida del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora. Porque a veces nos preguntamos, bueno, sí, hermano, está muy bonito, pero ya se da cuenta de lo que estoy viviendo. Se da cuenta de las tribulaciones y pruebas que estoy pasando, pero estamos creciendo en Dios. Paso
todos estos versículos que no son más que un resumen muy bien hecho, porque el libro de Colosenses es un resumen del libro de Efesios, que está muy cerquita, lo escribió Pablo después de su tercer viaje, que pasó muy cerquita, estuvo 2 años en Éfeso, les escribió una carta, les escribió una carta a los de Colosas, que está allá a unos cuantos 30 kilómetros de Éfeso, posiblemente el encargado de esto estaba ahí muy cerquita, lo menciona en los primeros capítulos de Colosenses, y ahí está un resumen maravilloso de cómo debe ser eh, la vida cristiana. Capítulo 3, por dar un ejemplo, por tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa, versículo 6, de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ella anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos, pero ahora, versículo 8 del capítulo 3, pero ahora dejen también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, Colosenses 3:10, el cual se renueva para, una, para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, el nuevo hombre es posible siempre y cuando estemos en este proceso de vida que se llama vida cristiana. Paso los últimos versículos para cerrar aquí, dar un último ejemplo y terminar así mi tiempo. Perdón por los minutos que les robo de más. 3:16. La palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con toda su sabiduría, con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, es decir, verdaderos creyentes en el Dios Todopoderoso, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuál es lo mágico que tomamos a veces de la palabra? Hace muchos años, muchos años, muchos años, no de la Edad Media, porque no soy de esa época, pero sí del siglo pasado. Soy un hombre de la posguerra, ¿verdad? Y mi capacidad de síntesis y análisis viene de ahí, de ese enciclopedismo que nos enseñaron la teología sistemática, y trato de salir de ella a través de leer, a través de la hermenéutica comunitaria que ahora hago con ustedes. Y hace muchos años, tal vez, mis hijas están pequeñas, ahora ya han envejecido, tristemente los hijos envejecen más que uno, ¿verdad? Y hace muchos años en la iglesia donde estaba, llegó un señor que se llamaba Nicky Cruz. Nicky Cruz era un pandillero de Nueva York y hizo una película que se llamaba La Cruz y el Puñal, un libro famoso, La Cruz y el Puñal. Y se hizo una película y para promover su venida y sus pláticas aquí en el Fórum de Guadalajara, allá en Zapopan, se proyectaba la película. Entonces teníamos un proyector la iglesia y íbamos a las diferentes iglesias que nos invitaban y fuimos a una iglesia con un hermano muy lindo que nos recibió en la calle. Y cuando llego con el proyector, llevaba mis focos, mis cables, mis extensiones. Y cuando llego y prendo el proyector no prende. Y cuando no prende el proyector, pues dije, pues a cambiar el foco, a revisar todo. Y cuando estoy ahí, veo que el hermano pastor viene de adelante y la gente ahí chiflando, cácaro, cácaro, ya saben, imagínense, nada cristianos, ¿no? En una colonia muy popular. Cácaro, cácaro, y que van a empezar a aventar las palomitas. Y entonces, en ese momento viene el pastor y dice, hermano, vuélvalo a aprender en el nombre de Jesús. Y dije, bueno, este hermano leyó Colosenses, pero lo leyó mal. Desde mi teología. Y ahí dice, todo lo que hagan de palabra o hecho, háganlo en el nombre de Jesús.
Bueno, el tiempo se terminó y no les voy a contar al fin qué pasó en esta historia, pero vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir en esta hora. Cuéntanos qué pasó. Cuéntanos, Nahum. Sí, porfa. Termina la historia. ¡Ey, no me dejes así! Bueno, si se portan bien, se los cuento la próxima vez. Bueno, es una historia inconclusa que he contado varias veces y ha seguido inconclusa, pero a ustedes, como son mis favoritos, algún día se las contaré. Muy bien. Entonces, pero regresemos al tema, no se me vayan en la historia. La historia habla precisamente de estas tres palabras y ahí se aglutinan estas tres palabras. Ego sum qui sum. Adventus. Nativitas o nativitas. Son palabras que tienen que ver con vivir la vida cristiana. Todo lo que hagamos, de palabras o hechos, hasta prender un proyector en el nombre de Jesús, tiene que ver con vivir la vida cristiana 24 horas del día, 7 días de la semana. Este es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de crecimiento. Leamos Colosenses, estos capítulos, y esperamos que el Señor nos ayude a permanecer fieles, porque estamos siendo parte de un crecimiento para llegar a ser el nuevo hombre que Dios ha preparado para que seamos. Los nuevos hombres y las nuevas mujeres de Dios somos nosotros los que estamos aquí. Buen Dios, te agradecemos en esta hora tu presencia, que tu palabra en Colosenses sea viva y eficaz en nuestras vidas. Y todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea en tu nombre, desde un pensamiento maravilloso que es espantarnos, admirarte, temerte, vivirte en nuestras vidas, en nuestra intimidad, en nuestra vida pública, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo secular, en cada momento. Amén. Momento.